Hola periodistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listos para seguir aprendiendo? Pues vamos allá. En las últimas clases hemos estado investigando sobre los géneros periodísticos y las agencias de prensa. Si recuerdas, vimos que hay tres géneros periodísticos fundamentalmente. Por un lado, tenemos los de información, es decir, aquellos en los que hay mucha información y poca opinión. El ejemplo típico de género periodístico informativo es la noticia. Por otro lado, tenemos géneros periodísticos en los que manda la opinión. Hay menos información y mucha más opinión. Ejemplos: las columnas de los periódicos, los editoriales. Y en tercer lugar, tenemos los géneros periodísticos mixtos, aquellos en los que la información y la opinión están compensados. Se nos informa y al mismo tiempo se nos ofrece opinión, pero de una manera equilibrada. Aquí, por ejemplo, encontramos la crónica o la crítica de una película, de un libro, de un concierto. Vimos en clase también que las noticias y la información en general la encontramos agrupada en lo que se llaman secciones, tanto en la prensa escrita tradicional como en la prensa digital de Internet. De este modo, si entramos en un periódico online, veremos siempre una barra arriba en la que se nos agrupará la información, por ejemplo, en la sección de nacional, en la sección de internacional, de deportes, de cultura y así sucesivamente. También hemos aprendido el concepto de agencia de prensa o agencia de noticias, un negocio muy lucrativo, es decir, con el que se gana mucho dinero. Estas agencias de prensa son organizaciones que recogen noticias de sus corresponsales en todo el mundo y luego las venden y las envían a sus clientes, aquellos que son sus abonados. Estos pagan en función de lo que compran. Noticias en formato de texto, fotografías, vídeos, etc. Algunas de las agencias de prensa, las agencias de noticias más conocidas son, por ejemplo, la agencia EFE en España o la agencia France Press en Francia. Casi todos los países importantes en el mundo tienen su propia agencia de prensa o su propia agencia de noticias. Al principio eran agencias pequeñas, familiares, con pocos empleados, con una actividad limitada, pero luego se dieron cuenta del negocio tan lucrativo que era vender información al resto del mundo y se han convertido en grandes empresas internacionales que manejan no solo importantes cantidades de información, sino que también controlan el poder en muchos países. Sobre estos contenidos que vimos el otro día en clase, hicimos unas actividades en las que se puso de manifiesto cuántos oficios y profesiones están relacionados con las agencias de noticias y con el periodismo. Recordemos, relacionado con el mundo del periodismo tenemos fotógrafos, cámaras de televisión, periodistas que salen en la tele, periodistas de la radio, periodistas de la prensa digital, informáticos, cantidad de profesiones que tienen su trabajo relacionado directa o indirectamente con los medios de comunicación. Otra actividad chula que vamos a hacer o que ya habremos hecho sobre los géneros periodísticos consiste en clasificar los géneros periodísticos partiendo de noticias que son reales. En ellos tenemos que tratar de identificar, pues por un lado, el medio de comunicación, si es prensa escrita, prensa digital, si es de la televisión, el género periodístico en concreto, es decir, si es
se está informando, si está opinando, si están mezcladas la opinión y la información. Y por último, trataremos también, o habremos tratado de hacer en clase, si ya lo hemos hecho cuando estés viendo este vídeo, de identificar el subgénero periodístico. Es decir, dentro de este género periodístico de información, pues si se trata de una noticia o de un reportaje, o si estamos hablando de un género periodístico mixto, si se trata de una crítica de cine, una crónica deportiva. Aquí tenemos estas 5 manifestaciones de los medios de comunicación que, como podéis ver, pertenecen a distintos medios de comunicación y que vamos a clasificar, o que, repito, ya habremos clasificado. Vamos a centrarnos ahora en las características de la noticia. Recordemos, en primer lugar, que la noticia es el principal y más habitual género periodístico de información. La encontramos en todos los medios de comunicación, ya sea la prensa escrita o digital, la radio, la televisión. Sus características esenciales son las que tenemos aquí. Por un lado, la objetividad. Recordemos, es un género periodístico de información, por tanto, no debe haber opinión. El periodista no debe opinar sobre aquello de lo que está informando en una noticia. Muy relacionada con la objetividad está la veracidad, es decir, la verdad de aquello que se esté contando. Por otro lado tenemos la actualidad y el interés, 2 aspectos necesarios para que la noticia tenga su público, porque si lo que se está contando, aquello de lo que se está informando, no es de actualidad y no despierta la curiosidad en el público, el medio de comunicación tendrá muy poco futuro. En cuanto a su estructura, la noticia se divide en 3 partes, sobre todo en la prensa escrita y digital. La primera de las partes es el titular. El titular resume lo esencial de la noticia en una oración de no más de 14 palabras. Después tenemos la entradilla, que es un bloque de información, también llamado lead o encabezado, en el que encontraremos la información básica. ¿Cuál es la información básica? Aquella que responde a las 6 preguntas básicas que nosotros ya conocemos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Muchas veces esta información ya la encontramos aquí, en el titular, al menos alguna de ellas, pero en la entradilla es cuando se suele tener ya la respuesta a estas 6 preguntas. Y si alguna de ellas se ha quedado sin responder, entonces en el cuerpo de la noticia, que es la parte más extensa, la que explica con más detalle lo adelantado en las partes anteriores, se nos concreta todo lo que haga falta. Como podéis ver aquí, esto tiene una estructura de pirámide invertida. ¿Por qué? Porque en el titular, en el título, es donde tenemos la esencia informativa. En el lead o entradilla es cuando se nos contesta esta información también de una manera muy directa, y luego el cuerpo de la noticia es cuando se nos da la información, digamos, con más detalle, pero la mayor cantidad de información la tenemos en los titulares, aquello que es indispensable para conocer realmente lo que ha sucedido. Podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos una noticia, el del español Alfonso Ramos, que se proclama campeón del mundo de FIFA. Fijémonos, tenemos aquí un titular. El titular además tiene un pequeño antetítulo. Después tenemos una entradilla. Y finalmente tenemos el cuerpo de la noticia. En el titular, si os fijáis bien, tenemos la información más importante. El español Alfonso Ramos se proclama campeón del mundo de FIFA. Y luego, en la entradilla, encontramos la información de todas las demás W, es decir, del qué, del quién, el dónde, el cómo, el cuándo y el por qué. Lo tenéis aquí abajo desarrollado. En el titular, además de adelantarnos lo que la noticia nos va a contar, un suceso de actualidad, porque
en el momento de ser publicado era algo que acababa de suceder, llama la atención porque es importante. Es decir, que un español gane un campeonato del mundo, pues tiene interés. Fijémonos que el titular se identifica fácilmente porque está en negrita y con una letra más grande que el resto de la noticia. También hay un antetítulo en la parte superior de la página con un tamaño de letra más pequeño. Por otro lado tenemos la entradilla, este primer párrafo de aquí, que responde a casi todas las 6W, a saber, ¿qué ha pasado? Pues que se ha proclamado campeón del mundo del FIFA. ¿Quién? Alfonso Ramos. ¿Cuándo? Hoy, es decir, el día que se publicó una noticia. ¿Dónde? En el FIFA International World Cup de Dubái. Y cómo, derrotando al francés Bru Granek en la final. Por último, en el cuerpo nos cuenta los demás hechos. En este caso, en un único párrafo, pero que también es más largo que los anteriores y donde encontramos más información. Más información, pero de una manera más detallada. Tenemos también una actividad para practicar sobre las partes de la noticia. La haremos, lo habremos hecho ya en clase, cuando estéis viendo este vídeo. Y fijaros también que, como otras veces, tenéis un enlace para acceder a información adicional. Si os interesa mucho esto que acabamos de explicar, podéis entrar a este link de aquí y veréis cómo pues hay mucha más información que nos puede servir para profundizar en este tema. Ya por último también tenemos la última actividad, la del análisis de una noticia 421. Ya sabéis cómo funcionamos con el 421, ¿verdad? Hacemos una primera actividad 4 personas, que será la de analizar esta noticia buscando las partes sobre el propio texto, es decir, el titular, la entradilla, el cuerpo, y analizando la información, el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Después, por parejas, haremos lo mismo, pero con una noticia diferente. Buscaremos también las partes de la noticia, analizaremos la información, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y por último, lo haremos de manera individual. Pero recordad que para hacer esta noticia de manera individual tenéis que aportar aquí vuestra propia noticia, es decir, que no se os olvide, busca una noticia que puede ser de un periódico en papel, de prensa digital que hayáis impreso en casa, de donde queráis, pero que tiene que ser una noticia de la que podamos, igual que en los casos anteriores, analizar sus partes, es decir, titular, entradilla y cuerpo, y luego analizar la información con las 6W. Pues ya está, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Bien? Bueno, estos días seguiremos trabajando en todo esto que hemos puesto. Recordad también que esta semana tenemos un dictado y que a lo largo de estos días trabajaremos estas actividades y que a la semana siguiente vamos a hacer un examen escrito sobre estos contenidos. Tranquilos, que nadie se ponga nervioso. Seguro que os sale a todos muy bien, porque el contenido lo conocéis perfectamente. Lo hemos trabajado con los Kahoots, que por cierto haremos otro Kahoot antes del examen para repasar, y yo espero que todos aprobéis este examen. Es más, espero que haya muchos 10 en clase. Así que nada más. Hasta pronto y nos vemos.